Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles una bajada de los tipos de interés en ese país de 1/4 de punto, que constituye su tercer y último descenso del año y el tercero consecutivo desde el mes de septiembre. La tasa de referencia de los tipos se sitúa así en un rango del 4,25 al 4,5%, informó el Banco Central. Pero también la Fed indicó que la bajada de los tipos de interés el próximo año será menos frecuente. De esta manera, la entidad lanza una señal de un posible repunte de la inflación el próximo año y califica la perspectiva económica de incierta. Última reunión de 2024 de la Reserva Federal con una esperada reducción de tasas de interés de 25 puntos. Y analizamos este anuncio con mi colega Ana Nieto, a quien tengo el gusto de saludar en Nueva York. Ana, cuéntanos, ¿cuál ha sido la reacción de los mercados a lo que ha dicho Powell el día de hoy? Negativa. Los principales índices han reaccionado a la baja, tanto el muy volátil Dow como el más estable S&P 500. El rendimiento de los bonos del Tesoro se ha disparado al alza y el dólar ha tenido una de las más fuertes revalorizaciones del año. En los mercados no han gustado una serie de afirmaciones que ha hecho el presidente de la Reserva Federal en la rueda de prensa. Primero, ha explicado que la decisión de rebajar hoy las tasas de interés ha sido ajustada, cuando se consideraba indudable. Segundo, es que las proyecciones de la Fed son peores que las de septiembre por lo que se refiere a las futuras rebajas de los tipos de interés. La Fed solamente cuenta con 2 para el año que viene, otras 2 en 2026 y una más en el año 2027 para dejar las tasas al 3%. Tercer punto negativo. Powell ha dicho que se está cerca de lo que es la tasa neutral, que es la que ni estimula ni enfría la economía. No sabe decir cuál es este porcentaje, pero sí que sabe decir que no están demasiado lejos en este momento, por lo cual la política monetaria puede no tener muchísimos más vaivenes a la baja. Ana, prácticamente 2024 se acabó, así que hablemos de cuáles son las proyecciones para el próximo año tras esta última reunión de la Fed. Powell dice que se siente muy a gusto con la marcha de la economía y, de hecho, ha explicado que la historia de la economía de Estados Unidos es la de un éxito por salir del pico de la inflación sin una recesión y con fuerte crecimiento. De hecho, las previsiones de la Fed para el año que viene apuntan a que el impulso que tiene la economía actualmente se va a mantener y se va a crecer más de lo que se había pensado en septiembre. Se crecerá a un ritmo del 2,5%, que se rebajará, no obstante, en el año siguiente al 1,8%. En el capítulo de las malas noticias, la inflación sube por encima de lo que se pensaba en septiembre, apenas hace 2 meses y poco. Subirá hasta un 2,5%. Powell dice, no obstante, que se han hecho progresos. Powell dice que tras bajar un punto porcentual, este año se puede tener más cautela en el año 2025. Con respecto al gran elefante en la habitación, que son las políticas de Donald Trump con respecto a las grandes deportaciones y los aranceles, Powell ha dicho que hay algunos miembros de la Reserva Federal que las han tomado en cuenta, pero para él ahora mismo es muy difícil hacer grandes análisis porque no se conocen los detalles. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y si no nos vemos más este año, pues feliz Navidad y hasta el próximo. Muchísimas gracias, Juliana. Y los futuros del cacao en la Bolsa Mercantil de Nueva York han alcanzado máximos históricos, superando por primera vez la barrera de los $12,000 por tonelada. La subida de los precios se debe a la preocupación, especialmente por el descenso de la producción en Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao. En 2024, el valor de los futuros del cacao casi se triplicó, ya que las malas cosechas en África Occidental lastraron la producción. Según la Organización Internacional del Cacao, las reservas mundiales de este producto se situaban en 1,3 millones de toneladas al comienzo de la cosecha, el nivel más bajo en los últimos 36 años. Y cambiamos ahora completamente de frente, y es que esta semana, a principios de esta semana, la Unión Europea impuso nuevas sanciones económicas contra Rusia, con el objetivo de debilitar su economía y hacer más difícil su guerra de agresión contra Ucrania. Las consecuencias económicas de esta guerra de Rusia las sienten los ciudadanos de este país en forma de inflación, un rublo debilitado y la falta de mano de obra. El centro de Moscú está coloridamente decorado para las fiestas.
Sin embargo, no todo el mundo puede darse el lujo de comprar regalos a fin de año. Los precios subieron 3 y 4 veces. Es imposible salir a comprar. Ayer pagabas un precio y hoy pagas otro. No se puede vivir así. Es muy difícil, es muy duro. En especial, los alimentos se han encarecido. Según datos oficiales, la inflación fue en noviembre del 8,9%. El gobierno de Putin se centra en la guerra y destina 1/3 del gasto público al ejército. Todo un récord. Las empresas de defensa prosperan mientras otros sectores se debilitan por las sanciones, el bajo curso del rublo, la pérdida de mercados occidentales y una flagrante escasez de mano de obra. Los índices de desempleo están en su punto más bajo, pues muchas personas emigraron, cerca de 1 millón de personas. Eran personas activas que abandonaron el sistema laboral. Algunos fueron trasladados, otros firmaron contratos. Es decir, otro millón de la población activa que dejó el mercado laboral. Para estabilizar el rublo y combatir la inflación, el Banco Central ruso subió de forma repentina el tipo de interés básico, que ahora se sitúa en el 21%. Yevgeny Nadorshin, economista y antiguo asesor del Ministerio de Economía, espera que la próxima subida de los tipos de interés ocurra el viernes. Lo más importante es que arranquemos 2025 con un tipo de interés del 25%, algo muy problemático. Es probable que haya consecuencias no deseadas, como bancarrotas. Creo que las pequeñas y medianas empresas y la clase media serán los más damnificados en estas circunstancias. Incluso ahora, las empresas que piden créditos deben pagar intereses de entre el 25 y el 30%, lo que aumenta el descontento, incluso en las firmas estables. El director del Sberbank, el mayor banco del país, declaró recientemente que la economía no puede sobrevivir así mucho tiempo. Y antes de despedirnos, vamos a hablar de la industria automotriz, y es que 2 de los grandes fabricantes de automóviles de Japón, estamos hablando de Honda y Nissan, planean fusionarse y conformar así la tercera compañía automotriz más grande del mundo, según estos artículos periodísticos. La convergencia apunta a competir con fabricantes de autos eléctricos como Tesla y las empresas chinas. Nissan y Honda están bajo presión. La guerra de precios que impulsan las fabricantes de autos eléctricos como Tesla y la china BYD ha forzado a las dos automotrices japonesas a recortar costos y acelerar el desarrollo de nuevos modelos. La fusión de Nissan y Honda generaría un nuevo gigante automotor con un valor de mercado de 54.000 millones de dólares. Toyota lidera el mercado global con 11,2 millones de coches vendidos en 2023, seguido por Volkswagen con poco más de 9 millones de unidades. La fusión entre Honda y Nissan, que suman 7,5 millones de autos vendidos, desplazaría del tercer lugar a la automotriz surcoreana Hyundai. Pero eso no es todo. Según informes de prensa, Mitsubishi Motors podría ser absorbido por el naciente gigante automotriz japonés. Mitsubishi colabora con Nissan desde 2016. La reacción en el mercado de Tokio fue dispar. Las acciones del socio mayor Honda cayeron un 3% este miércoles, mientras que las de Nissan subieron hasta un 24%. Recientemente en noviembre, Nissan comunicó que recortaba 9.000 puestos de trabajo. También había anunciado que podría disminuir en un 20% su producción global. ¿Y qué podemos esperar de esta posible fusión entre Honda y Nissan? Lo ampliamos en los detalles con mi colega José David Navarro, quien está en la Bolsa de Frankfurt y a quien saludo con mucho gusto. José, ¿de qué forma esta fusión, si se acaba produciendo, puede salvarle de perder más terreno a estas marcas frente a otras como BYD o Tesla, por ejemplo? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues el objetivo sería unir sinergias de estas dos compañías, de estos dos fabricantes japoneses, para poder efectivamente competir, como tú dices, con BYD o con otras marcas, como es el caso de Tesla. El objetivo, y ya lo veíamos desde el anuncio de un inicio de asociación estratégica el pasado mes de marzo, es poder unir fuerzas para desarrollar conjuntamente software para los coches eléctricos, pero también nuevas piezas necesarias para este nuevo
tipo de vehículos. Todo eso, Juliana, lo que haría sería reducir los costes al evitar las duplicidades, algo que es muy necesario para estos dos fabricantes para competir, por ejemplo, con modelos de BYD que llegan al mercado donde también Nissan o Honda compiten con unos precios mucho más bajos. Lo que estamos viendo ahora, Juliana, es una reacción a nivel internacional de las consecuencias de no solo de la guerra de precios a nivel interno en China, sino de la expansión o el intento de expansión de las marcas chinas a otros mercados, pero no lo podemos olvidar también de la caída de las ventas del auto eléctrico en Estados Unidos. José, y otra cosa que no podemos olvidar es que precisamente el mercado europeo está atravesando por una difícil situación, así que te pregunto, esta posible fusión entre Nissan y Honda, ¿cómo puede impactar al mercado internacional y, por supuesto, al mercado europeo? Pues Juliana, como adelantabais, esa fusión crearía el tercer mayor fabricante del mundo, por detrás de Toyota y por detrás de Volkswagen. Las miradas están puestas ahora en Francia. Francia tiene una decisión clave en esta fusión porque a través de Renault es el accionista mayoritario en Nissan. Lo curioso, Juliana, es que según apuntes de Bloomberg, Renault estaría de acuerdo con esa fusión estratégica entre Nissan y Honda precisamente porque quiere impulsar la marca japonesa y evitar que cualquier crisis y caída de las ventas, como estamos viendo en Nissan, pudiese llegar a afectarle a la propia marca francesa. Interesante recomposición o posible recomposición del mercado. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis. Y con esta posibilidad nosotros nos despedimos de la economía. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por elegirnos y hasta la próxima oportunidad.